Buen día. El día de hoy les voy a enseñar un poquito más acerca de Word. ¿Sale? Muy bien. Entonces, les dejé un trabajo acerca de cómo hacer las tablas de multiplicación. El trabajo me lo tienen que entregar con las características que les envié. Una de estas o de ellas es de que me deben de poner con alineación hacia la izquierda o como normalmente aparece en Word. Recuerda que aquí en párrafo tenemos las alineaciones, son estas de aquí. Sale, este es a la izquierda, este es centrar o al centro y esta es alineación a la derecha. Vamos a elegir el tipo de letra. El tipo de letra lo encontramos aquí en la parte de arriba. ¿Sale? Ya sea si lo podemos, le damos clic, borramos esto y escribimos Arial y le damos Enter para que se quede. O en esta flechita buscamos el tipo de letra correspondiente que es Arial. Después, el tamaño de la letra se encuentra a un lado. Se puede hacer del mismo modo borrando el número, poniendo 14, Enter o igual seleccionando el número aquí. Hay otras opciones aparte de estas para incrementar o decrementar el tamaño. Están estas otras dos opciones a un lado y cada una tiene una flechita hacia arriba o una flechita hacia abajo, como un triangulito. Si le doy hacia arriba va a incrementar el número del tamaño. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 14 y vamos a poner o activar las negritas. ¿Sí? Si te fijas, se activan y queda un poco más oscura la opción. Vamos a escribir nombre del alumno. ¿Sale? Dos puntos, espacio. Desactivamos las negritas. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es activarlas otra vez y escribir grado y grupo. Dos puntos. Las quitamos y por ejemplo voy a escribir segundo. No. Muy bien, posterior a eso tenemos que centrar para escribir el título. Le voy a dar aquí en centrar y el título va de un tamaño de 24. Busco 24 y Arial en negritas. Y aquí acuérdate que es donde podemos cambiar el tipo el color de la letra, ¿sale? En donde está la opción de fuente, seleccionamos el color y escribimos el título. Muy bien, posterior a eso doy dos espacios. ¿Para qué? Muy bien. Vamos ahora a hacer las tablas. Voy a regresar a la alineación anterior, que es alinear a la izquierda. Te fijas siempre que alineo hacia un lado o a otro, el puntero se mueve o cambia de posición. Ahora voy a insertar, me voy a ir a un lado de inicio, tenemos la opción de insertar. Ahí contamos con más herramientas para agregar a nuestro diseño, a nuestro documento. Vamos a utilizar tablas. Entonces, insertar, tabla. Por este momento no vamos a estar utilizando estos cuadritos. Esos cuadritos son para dibujar o crear la tabla. Pero como es un poco más grande vamos a utilizar la otra opción que es de insertar tabla, debajo de los cuadritos. El número de columnas se va a quedar igual y el número de filas hacia abajo vamos a cambiarlo y le vamos a poner 10. Lo demás lo dejamos igual y le damos a aceptar. ¿Sale? Muy bien. Si te fijas la tabla aparece al principio en un tamaño más o menos grande. Ya lo vamos a ir modificando para que quede más pequeño. Muy bien. Antes de escribir o agregar cualquier cosa a la tabla, debemos de estar seguros de que tenga las características que les estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo hago eso? Muy bien, le doy a inicio y le doy clic en este primer cuadro.
Le dejo apretado al mouse y sin soltar bajo para que se vaya subrayando o marcando de un tono más grisecito claro. Después de eso dice que lo que yo vaya a escribir ahí tiene que tener letra Arial, tamaño 22 y el color de la letra debe de ser negro o automático. Aquí está. Y sin negritas todavía. ¿Sale? Entonces, esta es la tabla de luna, entonces sería 1. Muy bien, del otro lado, en mayúscula, ponemos las X o las all por. Y del otro lado por el número que se va a multiplicar. Muy bien, en la siguiente columna la vamos a utilizar para poner el igual. Muy bien, y por último el resultado. Sale, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si te fijas, la tabla queda muy grande y para los números quedan un espacio más o menos razonable. Entonces, para yo disminuir el tamaño de la tabla o que quede más pequeña o que no abarque o que no haya tanto espacio tan desperdiciado, voy a poner el mouse donde está la línea de la tabla o de la columna y el puntero va a cambiar automáticamente a este que está apareciendo. Le debo de dejar apretado. Acuérdate que debes de estar en la línea para que aparezca este signo. Le doy clic al mouse y sin soltar empiezo a moverlo hacia la izquierda o hasta donde quiero que se recorra. Y si te fijas, ya el 1 ya no tiene tanto espacio desperdiciado. Y es lo que voy a hacer con las demás columnas. Muy bien, ya tengo la tabla. Ahora lo que voy a hacer es pintar los recuadros de la tabla. Esta opción es para cambiar el color de la fuente, el color de lo que estoy escribiendo. Y del otro lado tenemos en las opciones de párrafo un botecito con una flechita también, que es el de sombreado. ¿Sale? Entonces voy a subrayar primero esta columna y me voy a ir al botecito, pero voy a seleccionar la flechita. ¿Para qué? Para que me dé más opciones y yo elegir el color que voy a ponerle a esta primera columna. Por ejemplo, sería este azul. Muy bien. Una vez que ya elegí el color, se queda guardado aquí. Si yo, para que ya no vuelva a elegir el mismo número y nada más se agregue rápido. Lo que voy a hacer es ahora los signos, ponerlos de un tono gris. ¿Sale? Y los voy a poner en negritas. ¿Sale? Entonces si se me pasó desde antes, subrayo, le dejo apretado y sin soltarle hasta abajo, los remarco. Igual con los iguales. Bien. Ahora, me faltó, se me pasó agregarle el título o cuál tabla estoy haciendo. Entonces, vamos a utilizar una opción nueva en insertar en formas. Aquí en formas tenemos una opción que se llama cuadro de texto. ¿Sale? Es el primero que aparece aquí en la esquinita y tiene una A, o lo podemos encontrar también en la parte de aquí a un lado. Siempre hay que fijarnos en las opciones que vienen aquí abajo, son los títulos de las opciones o de las herramientas que podemos utilizar en base al texto o a símbolos que ocupemos. Entonces voy a seleccionarlo y dibujar un rectángulo, dejarle apretado y sin soltar hasta que yo tenga el tamaño que desee. Suelto. Pero eso no quiere decir que yo voy a tener ese tamaño para escribir. Tengo que modificarlo en inicio. Aquí nos da otras herramientas o opciones para cambiar el formato
al cuadro de texto, pero no vamos a utilizarlas todavía. Vamos a irnos a inicio. Tiene que tener un tipo de letra Arial, tamaño 22, tipo de letra de color, ustedes elijan el que ustedes quieran, y en negritas, ¿sale? Y le ponemos tabla del 1. Muy bien. Y queda el título, pero si te fijas queda con un marco alrededor. ¿Cómo puedo quitar ese marco? Muy bien, se hace de la siguiente forma. Le doy clic dentro de donde escribí el título y me aparece el marco. Sobre el marco, sobre cualquier línea del marco, le doy clic derecho para que me aparezcan unas opciones y voy a seleccionar la de formato de forma. Del lado derecho voy a seleccionar o puedo ver que tengo varias opciones. Pueden que aparezcan así. Entonces yo lo único que tengo que hacer es darle en las flechitas para desplegar las opciones que trae relleno. Le voy a poner que no tenga relleno y en líneas voy a ponerle que no tenga línea. Y ya se le quitan automáticamente la línea, ¿sale? Para hacer la otra tabla es prácticamente igual, solamente que vamos a hacerla debajo de la que hicimos y ahorita la movemos aquí en la parte de arriba. Me voy a insertar tabla de 5×10. ¿Y cuál es la que sigue? Es la del 2. Si te fijas, se quedó un tipo de color y un tamaño ya predefinido cuando creé esta tabla. Antes de volver a escribir o borrar el número, solamente lo subrayo para que todo quede con el mismo tamaño. Es de 20 y de color negro. Sale y de una vez lo pongo en el medio. Y empiezo a poner 2. No importa si la tabla se va hacia abajo. En mayúsculas, recuerda, X. Y los números que vamos a multiplicar. Subo el signo de igual. Muy bien. Y el resultado por último aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora antes de subirla? Recuerda que nos ponemos en medio de la línea, de la columna, en medio de las líneas. Es importante que lo pongan así, si no, no se van a poder recorrer. Y lo recorras a la izquierda o derecha, no importa. Muy bien, ahora voy a subirla o ponerla aquí arriba. ¿Cómo le voy a hacer? Cuando estamos editando o agregando en la tabla, aquí en la parte, en la esquinita, tenemos unas flechitas. Entonces, en esa flechita le vamos a dejar apretado y sin soltar vamos a subir. Y nos aparece un margen, que es el margen de la tabla que tenemos. Y es como nosotros la vamos a, nos indica dónde vamos a poner la tabla. Suelto. Y se me ajusta, ¿ya vieron? Si te fijas en esta tabla me parece más grande, ¿por qué? Porque yo me equivoqué en el número. Entonces, para no borrarlo, le doy clic, ya sea en este de primer número o desde acá abajo, en este, o desde aquí, no importa. Desde cualquier esquina puedo dejarle apretado para subir y sin soltar hasta que llegue ya hasta las de arriba. Ahora sí suelto y le pongo el tamaño que debe de tener, que es 20. ¿Vale?
ajusto la otra tabla y ahora sí, subrayo estos, pongo otro color y por último los signos. Muy bien, ¿qué me falta? Me falta ponerle el nombre de título de esta tabla. Entonces sería hacer el mismo paso, insertar y cuadro de texto, o hay otra opción, le doy clic en el título de esta tabla y si te fijas tengo un margen más degradado y punteado. Si le doy clic derecho sobre este margen me va a aparecer una opción que dice copiar. Le doy ahí donde dice copiar y aquí de este lado le doy clic derecho y le voy a dar en la opción o en la primer cuadrito que tiene un pincel, que son las opciones de pegado. Le voy a dar en la primera, que es de pegar, y me va a aparecer el mismo texto pero en otro recuadro diferente. Para poder moverlo, igual sobre esta línea le dejo apretado y puedo mover el recuadro a donde yo quiera. ¿Sale? Estos puntos recuerda que son para editar el tamaño del texto. Como no estoy ocupando todo, nada más lo recorro. ¿Sí? Y así yo quiero disminuirlo, se van borrando las letras. Entonces me pongo sobre las líneas, le dejo apretado y ya lo acomodo. Igual si te fijas tiene el mismo texto y el mismo color. No importa, para poder editarlo nada más lo borro, le pongo el número 2 y lo edito. Le dejo apretado desde aquí, desde el final, no desde antes, o desde antes al final, del principio hasta el final, no importa. Le dejo apretado desde el final y sin soltarle me voy hasta el principio. ¿Para qué? Para cambiarle aquí en inicio el color. Voy a elegir este color. ¿Sí? Y ya tengo la segunda tabla, que es la tabla del 2. Muy bien, y así vayan trabajando posteriormente para hacer la del 3 aquí a un lado. Y ya, igual si no les permite agregarla aquí abajo, pues pueden saltarse otra hoja, pero lo importante es que lo vayan trabajando y cualquier cosa me digan, por favor.